continuación, en el siguiente reportaje de Anuja Buenaluque, nuevas luces sobre Ernesto el Che Guevara en un libro publicado por el periodista y escritor Hugo Coya. El Che, Fidel y los demás oficiales... Ernesto el Che Guevara, el guerrillero, el único hombre que podía animar el ego de Fidel Castro, el dios de ateos y el diablo del imperialismo, la contradicción con barba, el hombre que pensó un mundo y murió en la ilusión, la paradoja de un revolucionario que algunos han convertido en ícono pop y en el símbolo más capitalista del comunismo. Cada uno tiene un Che Guevara construido a su medida. Patria o muerte. Pero pocos saben que este mito, que ha sobrevivido siglos y trascendido meridianos, tiene una vena, o mejor dicho varias, peruanas. Nació en la revolución de acciones y no de palabras, de la mano de una peruana, Hilda Gadea, su primera esposa, con la que fue padre por primera vez. El Che Guevara no sería el Che Guevara si no fuera por Hilda Gadea. Hilda Gadea lo define a él no solo ideológicamente, sino lo perfila, lo hace un convencido y lo impulsa a luchar y a incorporarse a la revolución cubana. Inspiró, entrenó y apoyó a las guerrillas que en 1963 y 1965 trataron de cambiar el orden establecido en el Perú. Es más, estuvo esperando para entrar aquí y sumarse a la acción. Pero nunca llegó a venir, parece que sí que tuvo la intención de venir, pero... Las cosas variaron porque ya habían eliminado la guerrilla del centro, de Lobatón, la de Ayabaca se había escapado por Delmira, por Ecuador, y la de la Puente de Lesión liquidada. Y después concentran todo en la nuestra, en Ayacucho. Y liquidan la nuestra, pero en ese interín ya estaban los compañeros cubanos en Arica. Entonces ellos cambian a Bolivia. Ernesto el Che Guevara dejó de ser un médico de personas para convertirse en un médico de sociedades, en gran parte gracias a una peruana que murió en Bolivia junto a 3 compañeros, también peruanos. Codo a codo con Fidel Castro liberó Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista, pero vestir el uniforme impecable no era su idea ni su destino. Y por eso trató de llevar la revolución a África y América Latina, combatiendo siempre en primera línea, ahí donde murió. Cuando se van a cumplir 50 años de su asesinato, el periodista y escritor Hugo Coya presenta su libro Memorias del Futuro, donde revela y escarba en estos y otros pasajes hasta ahora poco o nada conocidos. Lo que hace este libro de alguna manera es contar la historia de todos estos peruanos que fueron influidos directa o indirectamente con el Che y que tuvieron un vínculo directo, estrecho, muy cercano a él. Ellos son los hermanos de Lucio Galván Hidalgo, uno de los 3 peruanos que cayó en Bolivia acompañando al Che en su último acto de rebeldía. Lo acribillaron con balas, a balas, atorcionado de balas, a muerto. A Lucio Huancayo y los libros de su casa se le quedaban pequeños, y un día leyó en el periódico, en La Voz de Huancayo, una noticia que le cambió la vida. Había becas para ir a estudiar a Cuba. Se fue a estudiar ingeniería electrónica, pero terminó estudiando el arte de ser guerrillero. Estuvo allá un año y volvió siendo miembro del Ejército de Liberación Nacional. Solo se lo contó a su hermano mayor, a Felipe. Quedamos en que él iba a cumplir sus metas, sus ideales, y yo le dije que no se preocupe, que yo me encargaría de mis padres, o de nuestros padres. Fue parte en 1963 de la guerrilla en Ayacucho. Cuando el levantamiento fue sofocado, un día dijo en casa que era un perseguido y que se iba a estudiar a Madrid. Pero no se fue a España, se fue como radiooperador a Bolivia, a la guerrilla bajo las órdenes de Che. Junto a él murieron el doctor peruano el negro José Carrera y Juan Pablo Chan Navarro. En Memorias del Futuro también se profundiza en cómo se gestaron y adiestraron en Cuba el Ejército de Liberación Nacional y el MIR. ¿Y qué les informaron a los becarios? ¿Que llegaba quién? El Ejército de Liberación Nacional. ¿Y cuántos integraban el Ejército de Liberación Nacional? Seríamos 7 u 8, no éramos más. ¿Y cuando llegan y ven a 7? Que estaban esperando al resto de la tropa.
Era un ejército de liberación nacional de 7, y por eso, estando en La Habana y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con los del MIR, se fueron a buscar al grupo de los becarios. Entre ellos estaba Lucio Galván y el poeta Javier Heró. Alain Elías entró al Perú con una avanzada del Ejército de Liberación Nacional en 1963. Ingresaron por Puerto Maldonado, hubo un enfrentamiento con la policía y la columna se dispersó. Él se quedó con el poeta Javier Heró. Al día siguiente los acribillaron. ¿Cuántos balazos recibió usted? Modestamente 3, ¿Por qué dice modestamente? porque mi amigo recibió 19. Javier Heró recibió 19. Él en un momento cuando usted ya estaba muy mal herido intentaba levantarse Yo estaba ya echado, inmovilizado, me estaban matando primero a mí. Entonces le doy la orden de que saque una camiseta blanca y seguían los disparos. Entonces la intención era que muriéramos. En el momento intentó ya decir nos rendimos, pero no hicieron No había esa posibilidad. Javier Heró decía en sus versos: yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo a morir entre pájaros y árboles. Murió en el agua. A muchos de estos jóvenes guerrilleros también los conoció Hilda Gadea, la primera esposa de Che, la peruana que lo ayudó a ser universal. Se conocieron en Guatemala, donde ella se había exiliado por ser aprisca. Economista de carácter fuerte y de ideas de hierro, un día, por orden de su jefe, tuvo que hacer de anfitriona para 2 argentinos que acababan de llegar. Entonces él era solo Ernesto, y comenzaron una relación que se consolidó cuando los dos se volvieron a exiliar a México. Ahí juntos conocieron a los hermanos Castro.